vamos a pasar a nuestro tiempo de predicación de la palabra y quiero compartir un versículo que yo creo que posiblemente sea de los versículos más tristes, más descorazonadores, más pesimistas, si queremos verlo así. Lo miremos como lo miremos. Un versículo que nos habla de una situación terrible y que no tenía aparentemente absolutamente nada bueno que poder decir de ella, pero de todas maneras quiero que tengamos todavía un poco de esperanza y abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 30, que dice, Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Vamos a volver a leerlo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. El profeta Ezequiel está en el exilio, está en Babilonia. Él fue de los que fueron deportados y desterrados con el primer ataque del rey Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén. Se llevó a lo mejor de la nobleza, de la gente bien de Jerusalén, a buena parte del pueblo, lo arrastró hasta el exilio, a orillas del río Quebar. Nos dice que está el profeta Ezequiel en la tierra de Babilonia. Y estando allí, Dios le habla, le trae una serie de revelaciones al profeta sobre cuál es, entre otras cosas, la situación de Jerusalén, de cómo está la ciudad santa, la ciudad en la que estaba el templo, la ciudad en la que se había manifestado de una forma maravillosa su presencia. Y esta situación es terrible, es sencillamente desoladora. Dios había mandado a Nabucodonosor como un castigo, como una disciplina para el pueblo de Dios por sus malos caminos. Y en lugar de entender esta disciplina, este castigo de Dios, y de retomar el buen camino que habían tenido en un momento, el pueblo de Dios insiste en sus malos caminos, porfía en seguir pecando, hacen oídos sordos a cualquier cosa que los profetas le dicen, se vuelven buscando su salvación en Egipto, en una nación pagana, en lugar de confiar en Dios. Y Ezequiel recibe un mensaje de un juicio, de un segundo juicio, que es seguro que va a venir sobre la tierra de Judá, sobre Jerusalén en concreto, diciendo que será destruida por completo, que el templo será arrasado, que no quedará recuerdo de él, y que es un juicio que Dios va a traer sin ningún género de duda. Y en esta mañana me gustaría que examinásemos y tomásemos un poco esta imagen que el profeta Ezequiel nos está transmitiendo para ver qué es lo que nosotros podemos aprender hoy, pues unos 2600 años después, en un tiempo como el que estamos viviendo, de confinamiento y aislamiento social, de pandemia global por el COVID-19, ¿qué nos puede enseñar esta palabra? Y la imagen que quiere transmitir el profeta Ezequiel es muy clara. En aquellos tiempos, las guerras no se desarrollaban pues como es posible desarrollarlas hoy, que tenemos armas suficientes para arrasar por completo una ciudad de cabo a rabo en muy poco tiempo, hasta que no quede prácticamente recuerdo de ello. Llevar una ciudad grandiosa a los escombros hoy es relativamente fácil, incluso con una sola arma, con una de las famosas bombas nucleares que todavía tienen algunos gobiernos. Pero entonces las guerras no eran así, eran
si se me permite la expresión, un poco más civilizada. Eran a base de flechas, lanzas, espadas, escudos, y en aquel tiempo eran de vital importancia para las ciudades sus murallas. Una ciudad que estuviese bien amurallada, que tuviese en el interior de la muralla 1 o 2 pozos, que tuviese unos graneros bien surtidos, podía resistir durante años y años el ataque de sus enemigos. Si las murallas eran lo suficientemente fuertes, un enemigo podía estrellarse contra ellas una y otra vez sin conseguir absolutamente nada. Hay todavía vestigios de ciudades amuralladas de ese tipo. Aquí en Galicia tenemos una que es antigua, muy antigua, del tiempo de los romanos, de los tiempos de Cristo. La ciudad de Lugo, que muestra una de esas murallas fuertes, gruesas, potentes, poderosas, que defendían las ciudades. Hay otras como la ciudad de Ávila, que aunque sus murallas son más modernas, también tienen unas murallas importantes. Y si usted tiene la oportunidad de visitar Jerusalén, verá que todavía hay parte de las murallas de Jerusalén y alguna de las puertas que se conserva de los tiempos de Cristo y aún anteriores, porque las murallas eran de vital importancia. Ahora, había ocasiones en que las murallas no eran suficientes, porque podía haber algún punto débil, alguna sección de la muralla que hubiese sido debilitada por golpes, por mala construcción, por las inclemencias del tiempo, que fuera más débil. Entonces el enemigo podía centrar ahí sus ataques y podía llegar a destruir esa zona de la muralla, abrir una brecha. Y entonces la suerte estaba echada. Si el ejército era fuerte, podía penetrar a través de esa brecha y podía destruir la ciudad. Solo hacía falta eso, un agujero, una brecha, un lugar débil. Y Dios deja bien claro que hay una brecha en el caso de Jerusalén, que esa brecha existía ya, que la ciudad estaba expuesta y débil. Durante mucho tiempo, los enemigos de Jerusalén, del pueblo de Dios, habían atacado Jerusalén. Y durante mucho tiempo se habían encontrado con una muralla que defendía la ciudad. Y no me estoy refiriendo, en este caso, a la muralla física, que también la tenían, sino que el baluarte, la muralla con la que se encontraban, era el propio Dios que defendía la ciudad. Y encontramos muchas ocasiones en las que Dios defiende la ciudad de sus enemigos, de forma que aquellos que están dentro de la ciudad lo único que tienen que hacer es ver cómo Dios derrota a sus enemigos. Dios mismo había rechazado en multitud de ocasiones a los atacantes de Jerusalén y de su pueblo. Y sin embargo, Dios advierte que hay una brecha, que Él ya no está protegiendo la ciudad, que la brecha, el punto débil se ha manifestado, la brecha se ha abierto, Jerusalén está expuesta. Y estamos viviendo tiempo de brechas. Nuestro mundo, que se sentía seguro y fuerte en todos los logros alcanzados, ha sido golpeado y duramente en el lugar que ha manifestado nuestra debilidad como sociedades avanzadas. Vivíamos en lo que muchos llamaban la sociedad del bienestar. Disponíamos prácticamente de todo. Viajes relativamente económicos, si uno estaba dispuesto a viajar como ganado con Ryanair, para viajar rápidamente a cualquier lugar. Viajes largos que se hacían en poco tiempo. El AVE, las carreteras que ya son mucho más cómodas que antaño. Teníamos todo tipo de entretenimiento a nuestro alcance. Fútbol, baloncesto, cine, teatro, conciertos. Hay una gran oferta cultural y de ocio por todos lugares. Teníamos comodidades, formas de socialización. Vivimos en Galicia, en una comunidad que se caracteriza por tener casi tantas cafeterías, cafés, bares, tabernas y lugares de ocios como habitantes, lugares de reunión donde nos juntábamos con nuestros amigos y podíamos por relativamente poco dinero tomarnos algo, socializar, compartir con los demás. Teníamos libertad de reunión. Hace mucho tiempo que hemos olvidado
tiempos en los que esto no era así, pero ahora tenemos libertad de reunión, lo que posibilita abrir iglesias. Hay muchas iglesias abriéndose, o había muchas iglesias abriéndose. FADE, teníamos un plan de expansión llamado Alcance 2020, que permitió la apertura de cientos de iglesias en este tiempo. Clubes sociales también se han abierto, asociaciones. Todo era extremadamente fácil. Había para escoger. Vivíamos en una sociedad, al menos aquí, en España, donde teníamos todo lo que queríamos. Dinero, trabajo, diversión, religión. Había la posibilidad de escoger. Y de pronto, hace 3 meses y un poco, una persona enferma en una ciudad lejana que muchos ni habíamos oído mencionar jamás, Wuhan, en la lejana China, a miles de kilómetros. Y todo lo que era nuestra sociedad fuerte, asentada, bien protegida, se viene abajo. Todas las fortalezas que nosotros creíamos tener se han mostrado en flaqueza y en debilidad. La brecha se ha abierto. Presumíamos de la fortaleza de nuestra libertad. Y ahora estamos metidos en casa, encerrados, saliendo una vez a la semana y con mascarilla a hacer la compra y no atreviéndonos a salir más porque sabemos que cualquier guardia que nos vea por la calle sin una razón justificada nos puede multar. Estamos confinados, encerrados. Presumíamos de la fortaleza de nuestra sanidad y una enfermedad la ha colapsado hasta el punto de que se han tenido en Madrid, por ejemplo, que abrir el IFEMA, un centro de convenciones, para acumular y, permítanme la expresión, aunque no es agradable, amontonar allí a los enfermos por la gran cantidad que hay, porque los hospitales se están colapsando, no hay respiradores para todos, se están inventando y arreglando respiradores con máscaras de Decathlon, máscaras de buceo de Decathlon, se están utilizando para hacer respiradores porque nuestra sanidad no tiene lo suficiente. Presumíamos de la fortaleza de un sistema económico que nos sostenía y en 3 días la bolsa se vino tan abajo que es necesario excavar en el suelo para encontrar el pico donde se ha metido. Nos hemos herteado en muchos casos, muchos han perdido su trabajo, su seguridad económica, los negocios se han paralizado, las tiendas se han cerrado, los bares, nuestros benditos bares, se han cerrado. Todas esas presunciones que teníamos, esas fortalezas que habían llevado a nuestra sociedad al orgullo, a la autosuficiencia, a darle la espalda a Dios, creyéndonos fuertes en nosotros mismos, se han venido abajo. No nos bastamos, necesitamos ayuda. Creo que a través de esta crisis del coronavirus, esta sociedad está empezando a percibir sus brechas, sus debilidades, están manifestando todos los miedos, las flaquezas que nuestro orgullo hasta ahora había cubierto y ocultado con autosuficiencia. Parece que lo hemos olvidado, pero hace 4 meses el debate que estaba sobre la mesa era el aprobar una ley que permitiera la eutanasia, que permitiera la muerte, dar muerte a aquellos que lo desearan. Y ahora lo que deseamos son leyes que aporten posibilidades de vida a aquellos que están cerca de la muerte, que están debatiéndose en la muerte y quieren seguir viviendo. Miren, yo no creo en ninguna manera, no lo creo, es mi opinión, pero no lo creo, que Dios haya enviado el COVID-19. Creo, repito mi opinión, que es una enfermedad más de las que periódicamente atacan a esta humanidad caída y que con mucha rapidez olvidamos cuando hemos conseguido vencerla. Enfermedades como fue la famosa gripe española hace 100 años que mató a más de 20 millones de personas en todo el mundo. O enfermedades como la peste, que durante siglos fue recurrente, una y otra vez, y mató también a decenas de millones de personas
en Europa, en los países que en aquel momento eran considerados punteros y más avanzados. Creo, eso sí, que Dios sigue teniendo el control sobre todo y que Él quiere usar, Él quiere aprovechar esta situación, quiere volver esta situación para hacernos conscientes de nuestras debilidades, de las brechas con las que vivimos en lo que consideramos nuestras murallas de fortaleza. Yo creo que Dios quiere aprovechar el coronavirus para que muchos dejen de sentirse totalmente autosuficientes, para volver a mirarlo a Él y ser conscientes del peligro que les acecha, que nos acecha como sociedades, como seres humanos. El peligro de creernos invencibles, cuando algo tan pequeño que ni siquiera podemos ver, como es un virus. Alguien dijo, con mi dedo puedo aplastar cientos de miles de virus y solamente uno puede terminar con tu vida. Que nos demos cuenta de que no somos invencibles, de que la muerte está ahí y que nos alcanzará a todos. Que nos seamos conscientes del peligro de creer que no dependemos de Dios, que dependemos de nosotros mismos. Cuando una simple enfermedad nos está mostrando nuestras brechas, nuestras debilidades, nuestra necesidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ezequiel no solo habla de la brecha, nos muestra algo más. Quiero que volvamos a leer el versículo. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Como expliqué antes, esto está escrito en un momento, en un contexto de una imagen bélica, en que el arma principal era la espada. Y cuando se abría la brecha, normalmente esta no tenía por qué ser extremadamente grande. Así que un hombre, un grupo de hombres, colocados en la brecha, ejercían de vallado, enfrentándose al enemigo que por la estrechez de la brecha tampoco podía entrar en todo su número, en toda la cantidad que venían. Es un poco como sucede en ciudades como Córdoba. Si usted va a la ciudad de Córdoba, verá que en la parte antigua las calles son muy estrechas. Y dicen los historiadores que es por dos razones. Una, porque así el sol llega con más dificultad al fondo de la calle, se producen sombras y esto alivia un poco en esos lugares que hay tanto calor. Y la segunda es porque 2 o 3 hombres podían detener a todo un ejército en una de esas calles, porque al ser estrecha como una brecha, un grupo de hombres se enfrentaban a un gran ejército que solo podían alinearse de uno en uno, de dos en dos, según el ancho de la calle. Por eso la Biblia habla de un hombre que se pone en la brecha, tomando esta imagen de alguien que está dispuesto a asumir esa posición de riesgo y de peligro. Una posición de riesgo y de peligro porque ponerse en la brecha suponía tener justo enfrente a todo el enemigo, a todo el ejército contrario. Y suponía que en muchas ocasiones aquellos que estaban en la brecha sabían que a sus espaldas sus compatriotas estaban intentando taponar el agujero que había en la brecha, con lo cual le cerraban el espacio para huir a ellos. Era una posición cuasi suicida. Una posición que era solo para gente valiente, para gente osada, para gente altruista, que no era para egoístas, no era para gente que solo pensaba en sí mismo, sino que era para gente que estaba dispuesto a entregar la vida para salvar a su ciudad. En estos días estamos viendo también a mucha gente a la que queremos reconocer y que muchos reconocemos cada día a las 8 abriendo nuestras ventanas y aplaudiendo, que están puestos en la brecha en nuestro favor. Los sanitarios, médicos, enfermeras, los que trabajan en la limpieza en los hospitales, los que hacen la comida en los hospitales, cocineros, repartidores de comida, celadores, que están exponiendo su vida, los policías, el ejército, protección civil,
que están saliendo a las calles a exponerse al contacto y pudiendo contagiar a sus familias para guardarnos y protegernos. Aquellos que trabajan en nuestros supermercados, en las tiendas, que también están yendo a trabajar, arriesgando sus vidas, para que tengamos lo que necesitamos. Y es necesario reconocer a esta gente. Es necesario reconocer que se están poniendo en la brecha, pero no es suficiente. No es suficiente, falta alguien en la brecha. Falta alguien cuya posición sea estar delante de Dios a favor de la tierra, a favor de la nación. Y este lugar no puede ser ocupado por cualquiera. Tienes que ser ocupado por un hombre, una mujer en concreto. En ese caso yo creo que por un cuerpo de hombres y mujeres en concreto, por la iglesia. Creo que el COVID-19, este coronavirus, es usado por Dios como un llamado a nosotros, a la iglesia, a ocupar un lugar de peligro, a ocupar la brecha a favor de esta tierra. Nosotros, la iglesia, somos los únicos que podemos ocupar ese lugar ante Dios. Tenemos el camino al trono de Dios, el camino ante el Santo de los Santos, al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios vivo abierto, porque somos sus hijos, adoptados en su familia. La expresión hebrea que utiliza para ponerse en la brecha habla de ponerse frente a, no con un sentido de enfrentamiento, de oposición, sino con el sentido de aquel que a pecho descubierto se pone cara a cara frente a alguien, en este caso frente a Dios. Habla de interponerse en el lugar de peligro, para ponerse ante Dios y decir: ten todavía, Dios, misericordia. Tenemos un compromiso como iglesia de Dios en momentos así, y nuestro deber no es escondernos en nuestra casita diciendo: ¡ay, qué bueno que soy cristiano! ¡Qué bueno que soy salvo por la sangre de Jesús! ¡Qué bueno que cuando todo esto se acabe, llegue el apocalipsis, el Armagedón, el final de los tiempos, el arrebatamiento! ¡Qué bueno que yo me voy al cielo! Eso es una posición egoísta, es una posición indigna de un hijo del rey. Nuestra posición es la de ponernos a interceder, ponernos en la brecha, clamar a favor de aquellos que no tienen el privilegio que tenemos nosotros de ser llamados hijos de Dios. Dios nos quiere haciendo vallado. Mientras algunos desesperan, mientras otros maldicen, mientras la mayoría se esconden y tienen miedo y miran al futuro con temor y sus ojos se llenan de lágrimas y lloran por los muertos y lloran por sí mismos porque temen morir. Nosotros tenemos que exponernos a la ira del enemigo, a la ira de Satanás, para ponernos en el punto débil de esta sociedad, para defender la brecha que hay abierta en estos momentos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿En qué forma nos colocamos en la brecha? Orando, intercediendo, orando otra vez, estando dispuestos a ser sensibles al Espíritu, orando una vez más. Dios espera que como parte de su iglesia tú te comprometas en estar en la brecha, que te comprometas a orar por tus vecinos, por su salud, pero sobre todo por su espíritu, que puedan conocer a Dios vivo, que te comprometas a orar por tu tierra, por nuestra tierra, por los enfermos, por sus familias, orar pidiendo milagros, pidiendo sanidades, pidiendo restauración, orar pidiendo que el Espíritu sea derramado sobre toda carne, para que la sanidad espiritual los alcance a todos. Comprometerte a orar por las autoridades, que Dios les ayude a tomar mejores decisiones, y da igual que te guste, no te guste, que seas socialista, que seas de izquierda, de derecha, de centro, que seas de lo que a ti te dé la gana. Eres cristiano, eres gente de brecha, gente que ora por sus autoridades, para que, como dice la palabra en Timoteo, podamos vivir quieta y reposadamente. Comprometerte a orar por esta nación, que entienda de una vez su necesidad de volverse a Cristo, que deje de vivir de espaldas
a la principal necesidad que tiene, que es un encuentro con Dios, a su única necesidad real, tener a Dios en sus vidas, conocer a Cristo como Salvador, comprometerte a orar para que Dios te revele nuevas formas de estar en la brecha. No sé, en estos tiempos pueden ser una llamada de teléfono, un mensaje de WhatsApp, un Zoom, un FaceTime. La tecnología nos da multitud de herramientas. A lo mejor una carta escrita, o ir a llamar a la puerta de alguien y hablar con la puerta cerrada de uno a otro para transmitir un mensaje de ánimo, que Dios te revele cómo orar estando en la brecha. Comprométete a orar en la brecha en este tiempo y prepárate, porque esto se va a terminar. Y entonces tendrás que ponerte en la brecha de otra manera. Será más que orar, será trabajar para tapar esa brecha en la única forma que es posible. La brecha está ahí. Y el COVID-19 pasará. Encontrarán la vacuna, encontrarán la cura, encontrarán la forma de que venzamos esta enfermedad como se han vencido otras. Y cuando eso suceda, cuando todo eso suceda, Dios a lo mejor dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Tendrá que decir que no lo halló? ¿O podrá decir: mi hijo, mi hija, mi iglesia supo ponerse en la brecha? ¿Te encontrará a ti en la brecha? A lo mejor malherido, a lo mejor herido de muerte, pero todavía con tu espada de oración en la mano, en la brecha, a favor de esta tierra. Te encontrará a ti. Yo oro y ruego a Dios que nos encuentre a cada uno de nosotros. Ora conmigo. Señor Jesús,